En un amanecer incierto, cuando la claridad todavía negocia con la noche y las cúpulas de piedra respiran secretos antiguos, una sombra vuelve a levantarse. Hubo hermanos alrededor de Jesús, no héroes de vitral ni santos de catecismo, hermanos de carne, hermanos prohibidos. La historia oficial los borró con la misma meticulosidad con que un escriba purifica un pergamino manchado. Pero la verdad, como el agua subterránea, encuentra siempre las fisuras por donde emerger. Baruch Spinoza, aquel judío holandés que osó pensar más allá de los límites impuestos por la tradición, descubrió en los márgenes de textos olvidados lo que la cristiandad primitiva había decidido enterrar. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Tal vez porque la verdad no conoce fronteras ni jerarquías, no respeta púlpitos ni coronas, y cuando emerge, lo hace con la fuerza devastadora de un torrente que arrastra consigo las construcciones más sólidas del poder. En los archivos polvorientos de bibliotecas abandonadas, donde los rayos de sol filtran entre estantes carcomidos por el tiempo, Spinoza encontró referencias veladas a Santiago, Judas, José y Simón, no como figuras místicas envueltas en halos dorados, sino como hombres de sudor y dudas, hermanos carnales de aquel que la historia convertiría en Dios. Manuscritos arameos que nunca vieron la luz de los concilios, cartas de comunidades cristianas primitivas que hablaban de estos hermanos con naturalidad desconcertante. Testimonios que fueron sistemáticamente destruidos cuando el poder eclesiástico decidió que la divinidad no podía compartir mesa familiar. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que detrás de cada verdad oficial hay una verdad más profunda esperando su momento. Los primeros cristianos conocían a estos hermanos. Los evangelios apócrifos los mencionaban sin tapujos, pero cuando Constantino abrazó al cristianismo y lo convirtió en instrumento imperial, cuando los concilios comenzaron a dictar que era ortodoxo y que era herético, la existencia de estos hermanos se volvió problemática. Un Jesús con hermanos era un Jesús demasiado humano para sostener la estructura teológica que se estaba construyendo. Spinoza, con su mente analítica y su desprecio por la superstición, comprendió que la negación de estos hermanos no era teológica, sino política. La Iglesia necesitaba un Cristo único, irrepetible, nacido de una virgen que permanecería virgen, criado en una familia, que no era realmente familia, sino teatro divino. Los hermanos de Jesús amenazaban esta construcción porque introducían lo cotidiano en lo sagrado, lo familiar en lo trascendente. En sus escritos más reservados, aquellos que circularon en círculos secretos mucho después de su muerte, Spinoza planteaba preguntas que hacían temblar los cimientos de la fe establecida. Si Jesús tuvo hermanos, ¿qué implicaba esto para la doctrina de la virginidad perpetua de María? Si estos hermanos vivieron, trabajaron, discutieron y tal vez incluso cuestionaron las enseñanzas de su hermano Mayo Ere, ¿qué decía esto sobre la naturaleza divina de Cristo? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Los archivos vaticanos, esos laberintos de piedra donde reposan los secretos más celosamente guardados de la cristiandad, contienen documentos que confirman lo que Spinoza intuía. Cartas del siglo II que mencionan disputas entre los seguidores de Jesús y sus hermanos carnales. Actas de concilios menores, donde se debatía qué hacer con las referencias a estos hermanos en los textos que circulaban entre las comunidades
cristianas. Testimonios de padres de la Iglesia que luchaban por conciliar la existencia histórica de estos hermanos con la pureza doctrinal que se intentaba establecer. Santiago, el hermano mayor después de Jesús, dirigió la comunidad cristiana de Jerusalén durante décadas. Su existencia está documentada no solo en textos cristianos, sino en fuentes judías y romanas de la época. Era conocido como Santiago el Justo, un hombre de profunda piedad, pero también de criterio independiente que no siempre coincidía con la interpretación que Pablo de Tarso hacía de las enseñanzas de su hermano. Esta tensión entre Santiago y Pablo, entre el cristianismo judaizante y el cristianismo helenístico, fue uno de los conflictos fundacionales de la Iglesia primitiva. Pero la historia oficial prefirió silenciar estas tensiones. Santiago fue transformado de hermano carnal en primo o hermano espiritual. Una metamorfosis semántica que permitía preservar la doctrina sin negar completamente su existencia histórica. Judas, otro de los hermanos, fue confundido deliberadamente con Judas Iscariote para ensombrecer su figura. José y Simón fueron simplemente omitidos de la mayoría de relatos oficiales, como si nunca hubieran existido. Spinoza, con su implacable lógica, veía en esta manipulación histórica un patrón más amplio de control ideológico. La Iglesia no solo había alterado los hechos, había alterado la forma misma de entender la realidad, había convertido la historia en teología, la experiencia humana en dogma, la búsqueda de verdad en obediencia ciega. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas nacen del pensamiento, y el pensamiento es el enemigo natural de toda autoridad que se funda en la fe ciega. Los hermanos de Jesús representaban algo más que un detalle biográfico incómodo. Representaban la posibilidad de una religión más humana, menos institucional, más cercana a la experiencia cotidiana del sufrimiento y la esperanza. Si Jesús había crecido en una familia numerosa, si había discutido con sus hermanos, si había vivido las tensiones normales de cualquier hogar, entonces su mensaje no era el producto de una revelación divina aislada, sino el fruto de una vida profundamente enraizada en lo humano. Esta humanidad de Cristo era precisamente lo que la Iglesia institucional no podía tolerar. Un Jesús demasiado humano era un Jesús demasiado accesible, demasiado comprensible, demasiado cuestionable. La divinidad servía como barrera protectora contra la crítica y la duda. Si Cristo era completamente divino, sus enseñanzas eran incuestionables. Si tenía hermanos carnales, su humanidad se volvía innegable. Y con ella, la posibilidad de error, de evolución, de contradicción. En las noches de Ámsterdam, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su modesto estudio y las velas proyectaban sombras danzantes sobre manuscritos hebreos y latinos, Spinoza imaginaba cómo habría sido la convivencia entre Jesús y sus hermanos. ¿Habrían compartido las tareas del taller de carpintería? ¿Habrían discutido sobre las Escrituras durante las cenas familiares? ¿Habrían cuestionado las interpretaciones radicales de su hermano mayor? Estas preguntas, aparentemente simples, contenían un potencial explosivo para la teología cristiana. Las llamas no solo devoraron papel, devoraron voces, devastaron la memoria de quienes escribieron en la penumbra cuando aún había grietas por donde se colaba la verdad. Los escritos de Tomás ardieron como si en sus líneas se escondiera no una historia alternativa, sino una amenaza para los cimientos del poder. ¿Por qué tanto miedo a un texto? ¿Por qué tanto odio a la duda? En aquel momento,
Cuando el fuego purificador lamía los pergaminos con saña calculada, no se destruía conocimiento en sí, ejecutaba una sentencia contra la libertad de pensar. Y en las sombras de Ámsterdam, un hombre de origen sefardí observaba cómo el mundo se desgarraba entre la luz que proclamaba y las tinieblas que practicaba. Baruch Spinoza sabía que aquella hoguera no era un acto de fe, sino de terror político disfrazado de pureza espiritual. ¿Qué había escrito Tomás que mereciera semejante destino? Los códices prohibidos siempre han guardado secretos que van más allá de la herejía. Guardan preguntas, y las preguntas, cuando son formuladas con precisión quirúrgica, tienen el poder de desmoronar imperios construidos sobre mentiras piadosas. En los escritos de Tomás no había blasfemias grandilocuentes, ni ataques directos a la divinidad. Había algo mucho más peligroso en dudas metodológicas, cuestionamientos racionales sobre la naturaleza de los milagros, sobre la construcción humana de los dogmas, sobre la diferencia entre experiencia mística genuina y manipulación psicológica de las masas. Escribía como quien ha visto detrás del velo y ya no puede fingir que no ha visto. Los concilios habían aprendido, a través de siglos de experiencia, que las ideas peligrosas no mueren con la muerte de sus autores. Se reproducen, mutan, encuentran nuevos portadores. Por eso la quema de libros nunca fue solo un acto simbólico, era una estrategia de guerra contra la conciencia humana. Cada pergamino que ardía representaba una ventana que se cerraba, un camino alternativo de comprensión que se clausuraba. Pero Spinoza, desde su exilio intelectual, veía con claridad meridiana lo que otros no querían ver. El miedo de la Iglesia no era a la mentira, sino a la verdad. No temían que Tomás hubiera escrito falsedades, sino que hubiera escrito verdades demasiado incómodas para un poder que se sustentaba en la ignorancia organizada. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta resonaba en la mente de Spinoza como un eco constante mientras contemplaba el humo que se alzaba de las plazas donde ardían los libros prohibidos. La respuesta no estaba en la teología, sino en la psicología del poder. La verdad libera, pero también responsabiliza. Un pueblo que conoce la verdad sobre sus dirigentes, sobre sus creencias, sobre la construcción histórica de sus certezas, es un pueblo que puede elegir. Y un pueblo que puede elegir es un pueblo que puede desobedecer. La Iglesia había comprendido esto mucho antes que los filósofos. El control de la información es el control de las conciencias, y el control de las conciencias es el control del mundo. Los escritos de Tomás contenían reflexiones sobre la naturaleza humana de Cristo, que iban más allá de los límites establecidos por los concilios ecuménicos. No negaba la divinidad, pero exploraba la humanidad con una profundidad que resultaba perturbadora para quienes habían construido su autoridad sobre la base de misterios inaccesibles. Escribía sobre las emociones de Jesús, sobre sus dudas en el huerto, sobre la posibilidad de que el miedo fuera también parte de la experiencia divina encarnada. Estas no eran especulaciones blasfemas, sino intentos legítimos de comprender la complejidad de la encarnación. Pero para una institución que necesitaba mantener el control a través de la distancia y el misterio, cualquier humanización excesiva de lo divino representaba una amenaza estructural. Spinoza reconocía en los escritos prohibidos de Tomás algo que él mismo había desarrollado en sus propias reflexiones, la idea de que lo sagrado no reside en lo incomprensible, sino en lo profundamente comprensible. Que Dios no es una entidad separada que interviene caprichosamente en la historia humana, sino la propia sustancia de la realidad,
la lógica interna que gobierna tanto las emociones humanas como el movimiento de los astros. Esta visión, desarrollada con rigor geométrico en su ética, representaba una revolución copernicana en el pensamiento religioso. Transfería lo sagrado del ámbito de lo sobrenatural al ámbito de lo natural, pero sin reducirlo ni trivializarlo. La hoguera que consumía los escritos de Tomás no era solo un acto de censura, sino un ritual de exorcismo colectivo. La Iglesia intentaba expulsar de la conciencia cristiana aquellos elementos que pudieran llevar a los fieles por caminos de reflexión autónoma. Porque un cristiano que piensa por sí mismo es un cristiano que puede llegar a conclusiones diferentes de las oficiales, y un cristiano que llega a conclusiones diferentes es un cristiano que puede cuestionar no solo doctrinas específicas, sino la autoridad misma de quienes proclaman esas doctrinas. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Para Spinoza, esta no era una tragedia, sino una liberación. Los dogmas que no pueden sostenerse ante el escrutinio racional son dogmas que han perdido su función orientadora y se han convertido en cadenas. La fe auténtica, la que realmente conecta al ser humano con lo trascendente, no teme a la razón porque no se basa en el absurdo, sino en una comprensión más profunda de la realidad. Los escritos de Tomás representaban precisamente este tipo de fe ilustrada, una fe que se atreve a preguntar, que se atreve a dudar, que se atreve a pensar. En las páginas que ardían estaba documentada una experiencia espiritual que no dependía de la mediación eclesiástica. Tomás había escrito sobre encuentros directos con lo divino, sobre momentos de iluminación que llegaban no a través de sacramentos, administrados por otros, sino a través de la contemplación personal del silencio, interior de la observación cuidadosa de la naturaleza. Esta espiritualidad autónoma representaba para la jerarquía eclesiástica algo mucho más peligroso que cualquier herejía doctrinaria. Representaba la posibilidad de que los fieles desarrollaran una relación personal e inmediata con lo sagrado, prescindiendo de intermediarios institucionales. Spinoza sabía que la quema de libros siempre es, en el fondo, la quema de personas. Cada idea que se destruye es una parte del alma humana que se mutila. Cada pregunta que se prohíbe es una puerta que se cierra en la conciencia colectiva. Los inquisidores que ordenaban quemar los escritos de Tomás no estaban protegiendo la fe, estaban protegiendo su monopolio sobre la interpretación de la fe. No estaban defendiendo a Dios, estaban defendiendo su posición como representantes exclusivos de Dios. La diferencia es abismal, aunque a menudo pase inadvertida para quienes viven inmersos en el sistema que se está protegiendo. Estaban participando en la construcción de un mundo donde ciertas preguntas no pueden formularse, donde ciertos pensamientos no pueden pensarse, donde ciertos caminos de búsqueda espiritual quedan definitivamente cerrados. Pero Spinoza, observando desde la distancia, sabía algo que los inquisidores ignoraban, que las ideas verdaderamente poderosas no mueren con los libros que las contienen, migran hacia otras mentes, se transforman, se adaptan, encuentran nuevas formas de expresión. Los escritos de Tomás habían explorado también la cuestión del mal en el mundo con una honestidad brutal que resultaba insoportable para una teología que necesitaba mantener explicaciones simplificadas. No se conformaba con respuestas fáciles sobre la voluntad misteriosa de Dios o sobre las pruebas que fortalecen la fe. Investigaba la posibilidad de que el mal fuera una consecuencia inevitable de la libertad humana, de que el sufrimiento
fuera el precio que la conciencia paga por existir en un mundo gobernado por leyes naturales indiferentes al bienestar individual. Estas reflexiones, desarrolladas con una lógica implacable, minaban los fundamentos de una teología consoladora que prometía sentido y propósito divino detrás de cada tragedia. Porque en el fondo lo que la Iglesia estaba quemando no eran solo las ideas de Tomás, sino la posibilidad misma de que surgieran otros Tomás, otros pensadores capaces de formular preguntas incómodas con la precisión y la profundidad necesarias para desestabilizar sistemas de creencias petrificados. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta que Spinoza había explorado en sus propias experiencias de exclusión y marginación encontraba un eco doloroso en los escritos que ahora ardían. Tomás había escrito sobre momentos de crisis espiritual en los que todas sus certezas religiosas se habían desmoronado, dejándolo en un desierto interior, donde solo quedaba la duda y la búsqueda. Pero lejos de describir estos momentos como tragedias espirituales, los describía como oportunidades de purificación, como espacios donde podía emerger una fe más auténtica, menos dependiente de fórmulas externas y más enraizada en la experiencia directa de lo sagrado. La noche en que ardieron los últimos manuscritos, Spinoza caminaba por las calles de Ámsterdam, sintiendo en su propio cuerpo el peso de la destrucción. Cada página que se convertía en cenizas era una conversación que la humanidad no podría tener, una reflexión que quedaría incompleta, una puerta hacia la comprensión que se cerraba definitivamente. Pero, al mismo tiempo, sabía que estaba siendo testigo de algo que se repetía cíclicamente en la historia humana: el intento de las instituciones de poder, de controlar el desarrollo de la conciencia humana a través del control de la información disponible. Los concilios que habían ordenado la destrucción de los escritos de Tomás operaban bajo la premisa de que existe una verdad oficial que debe ser protegida de las verdades alternativas. Pero Spinoza había llegado a la conclusión de que esta premisa es fundamentalmente incorrecta. La verdad no necesita protección, porque es indestructible por naturaleza. Lo que necesita protección es la mentira, la medias verdad, la verdad parcial, presentada como verdad total. Las ideas de Tomás eran peligrosas precisamente porque no eran falsas, sino porque eran verdades que no encajaban en el sistema de verdades oficiales. Cuando escribía desde las profundidades de su exilio filosófico, Tomás había desarrollado una comprensión de la oración que trascendía las formas ritualizadas establecidas por la liturgia oficial. Describía la oración como un diálogo interior que no necesariamente requiere palabras, como una apertura de la conciencia hacia dimensiones de la realidad que normalmente permanecen ocultas por el ruido de la vida cotidiana. Esta oración contemplativa, basada en el silencio y la atención pura, representaba para la jerarquía eclesiástica una amenaza directa al monopolio sacramental. Si los fieles podían acceder directamente a lo divino a través de prácticas contemplativas, personales, ¿qué necesidad tenían de sacerdotes y sacramentos, de instituciones mediadoras? Spinoza reconocía en estas reflexiones sobre la oración una anticipación de sus propias ideas sobre la experiencia de lo eterno en el tiempo presente, la capacidad humana de experimentar momentos de comprensión total, donde la separación entre sujeto y objeto se disuelve y la mente se identifica con el orden eterno
de la realidad. No dependía de ninguna institución externa. Era una capacidad natural de la conciencia humana cuando lograba liberarse de las distracciones y los condicionamientos que la mantienen atrapada en niveles superficiales de percepción. Los escritos prohibidos contenían también reflexiones sobre la naturaleza de los milagros que resultaban particularmente amenazadoras para una religión que había construido su autoridad sobre la base de intervenciones sobrenaturales. Tomás no negaba la posibilidad de eventos extraordinarios, pero los interpretaba no como suspensiones caprichosas de las leyes naturales, sino como manifestaciones de aspectos de esas leyes que aún no habían sido comprendidos. Esta perspectiva que siglos después la ciencia validaría en gran medida. Representaba en su época una herejía sutil, pero devastadora, trasladaba lo milagroso del ámbito de lo sobrenatural al ámbito de lo natural desconocido. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? La respuesta que Spinoza había encontrado era perturbadora en su simplicidad, porque las herejías se pueden combatir con dogmas, pero las dudas solo se pueden combatir con respuestas verdaderas. Y las respuestas verdaderas, cuando se las busca con honestidad intelectual, tienen la tendencia perturbadora de llevarnos por caminos no previstos por los sistemas doctrinarios establecidos. Un hereje que afirma algo diferente puede ser refutado, condenado, excluido, pero un dudoso que pregunta con sinceridad solo puede ser respondido con sinceridad, y esa sinceridad a menudo revela las limitaciones, las contradicciones, los intereses no confesados que se esconden detrás de las certezas oficiales. Las llamas continuaban danzando esa noche, y con cada página que se convertía en humo, Spinoza sentía que estaba presenciando no solo un acto de destrucción, sino una revelación involuntaria. La Iglesia, al quemar estos escritos, estaba confesando implícitamente que su sistema de verdades no podía coexistir con otras perspectivas, que su fortaleza era, en realidad, fragilidad, que su seguridad se basaba en la ignorancia de sus fieles sobre alternativas de comprensión. Una institución verdaderamente sólida, basada en verdades sólidas, no necesitaría recurrir al fuego para proteger sus ideas. En los manuscritos que ardían, estaba documentada también una comprensión de la comunidad religiosa que divergía radicalmente del modelo jerárquico establecido. Tomás había escrito sobre comunidades de búsqueda espiritual donde la autoridad no residía en cargos institucionales, sino en la sabiduría demostrada a través de la vida y las palabras. Describía grupos de personas que se reunían no para recibir verdades preestablecidas, sino para explorar juntas las grandes preguntas existenciales, para compartir sus experiencias de lo sagrado, para apoyarse mutuamente en los procesos de transformación interior que toda búsqueda espiritual auténtica inevitablemente desencadena. Este modelo comunitario representaba para la jerarquía eclesiástica una amenaza existencial. Si los fieles comenzaban a organizarse en comunidades horizontales de búsqueda espiritual, ¿qué lugar quedaría para las estructuras verticales de autoridad doctrinal? Si la sabiduría se reconocía por sus frutos en la vida de las personas más que por las credenciales institucionales, ¿qué valor tendrían los títulos y las investiduras? La quema de estos escritos era, desde esta perspectiva, un acto de autodefensa desesperada de un modelo de poder que sentía amenazadas
sus bases mismas. Spinoza había experimentado en carne propia lo que significaba ser expulsado de una comunidad por pensar de manera diferente. Su excomunión de la sinagoga de Ámsterdam le había enseñado que las instituciones religiosas, independientemente de su tradición específica, tienden a desarrollar reflejos similares cuando se sienten amenazadas por el pensamiento independiente. La diferencia entre una sinagoga que expulsa a un filósofo y una iglesia que quema libros es de grado, no de naturaleza. En ambos casos, la lógica subyacente es la misma en proteger la uniformidad de pensamiento a través de la eliminación de las voces disidentes. Los escritos de Tomás habían explorado también la cuestión de la vida después de la muerte con una honestidad intelectual que resultaba inquietante para una religión que había convertido las promesas escatológicas en instrumentos de control social. No negaba la posibilidad de algún tipo de continuidad después de la muerte física, pero se negaba a especular sobre detalles que consideraba inaccesibles a la razón humana. Esta modestia epistémica, esta aceptación de los límites del conocimiento humano sobre cuestiones últimas minova, la autoridad de quienes afirmaban poseer información detallada sobre el más allá y la utilizaban para influir en el comportamiento de los fieles en este mundo. Para Spinoza, esta honestidad intelectual sobre los límites del conocimiento humano representaba una forma superior de respeto hacia lo sagrado. Pretender saber más de lo que realmente se puede saber sobre los misterios últimos de la existencia no es humildad religiosa, sino arrogancia disfrazada de piedad. Los escritos que ardían esa noche contenían precisamente este tipo de humildad sabia, la capacidad de vivir con las preguntas sin respuesta, de encontrar significado en la búsqueda misma, más que en las respuestas definitivas, de experimentar lo sagrado como misterio que invita a la exploración continua, más que como problema que admite soluciones finales. La multitud que observaba la hoguera desde la distancia representaba para Spinoza la tragedia de la conciencia humana sometida, personas que habían sido educadas para confundir la obediencia con la virtud, la conformidad con la fe, el silencio con la sabiduría. Veían arder los libros con una mezcla de fascinación y alivio, como si la destrucción de ideas complejas les ahorrara el esfuerzo de lidiar con la complejidad. Pero Spinoza sabía que esta aparente tranquilidad tenía un precio: el empobrecimiento de la vida interior, la reducción de la experiencia espiritual a fórmulas repetidas, la pérdida de la capacidad de asombro, que es el motor de todo crecimiento espiritual auténtico. Mientras las últimas páginas se convertían en cenizas, Spinoza recordaba fragmentos de los escritos que había logrado leer antes de la destrucción. Tomás había escrito sobre la experiencia del perdón no como un acto de voluntad forzada, sino como una transformación natural de la comprensión. Cuando realmente comprendemos las causas que llevan a las personas a actuar de manera dañina, cuando vemos con claridad las cadenas de condicionamientos, traumas y limitaciones que determinan la conducta humana, el perdón emerge espontáneamente no como una obligación moral, sino como una consecuencia inevitable de la comprensión profunda. Esta perspectiva sobre el perdón que Spinoza reconocía como profundamente alineada con sus propias reflexiones sobre la necesidad y la libertad humana, representaba una amenaza directa para una religión que había convertido la culpa y el castigo en instrumentos centrales de control psicológico.
Los años que siguieron a la quema de los escritos de Tomás fueron para Spinoza años de una productividad filosófica febril, como si la destrucción de aquellas ideas hubiera liberado en él una urgencia nueva por preservar y desarrollar pensamientos similares, antes de que también ellos pudieran ser silenciados. En la soledad de su estudio, rodeado de las herramientas de su oficio, de pulidor, de lente, desarrollaba con precisión geométrica ideas que sabía serían consideradas heréticas por las autoridades tanto judías como cristianas. Pero la herencia de Tomás ardía en su memoria como una llama que ninguna hoguera externa podría extinguir. ¿No es acaso la persecución de las ideas la mejor prueba de su poder? Esta pregunta resonaba en la mente de Spinoza mientras trabajaba en su ética, sabiendo que cada página que escribía lo alejaba más de cualquier posibilidad de reconciliación con las instituciones religiosas de su época. Los escritos de Tomás habían demostrado que ciertas ideas poseen una fuerza intrínseca que las autoridades reconocen instintivamente como amenazadora, incluso cuando no logran articular con precisión la naturaleza de esa amenaza. El poder siempre ha tenido una sensibilidad especial para detectar las ideas que pueden transformar la conciencia de las personas de maneras que escapan al control institucional. En los fragmentos de Tomás que había logrado memorizar antes de la destrucción, Spinoza reconocía una comprensión de la naturaleza humana que anticipaba sus propias investigaciones sobre la servidumbre y la liberación. Tomás había escrito sobre los mecanismos psicológicos a través de los cuales las personas se mantienen prisioneras de sistemas de creencias, que no las nutren genuinamente, sino que las explotan. Describía con precisión clínica cómo el miedo puede disfrazarse de fe, cómo la dependencia puede presentarse como devoción, cómo la renuncia a la capacidad de pensar puede venderse como virtud espiritual. Los concilios que habían ordenado la destrucción operaban bajo la premisa de que existe una diferencia fundamental entre verdades sagradas, que deben ser protegidas de la investigación racional, y verdades profanas que pueden someterse al escrutinio crítico. Pero Spinoza había llegado a la conclusión de que esta distinción es artificial y peligrosa. Si una verdad no puede sostenerse ante la investigación racional, entonces no es una verdad, sino una creencia que ha perdido su conexión con la realidad. Y las creencias desconectadas de la realidad, por muy consoladoras que puedan ser a corto plazo, inevitablemente se convierten en fuentes de sufrimiento y confusión. La hoguera que había consumido los escritos de Tomás seguía ardiendo simbólicamente en la conciencia de Spinoza años después del evento físico. Cada vez que se sentaba a escribir, podía ver las llamas danzando en los márgenes de su pensamiento, recordándole que las ideas que estaba desarrollando tenían el poder de provocar reacciones similares. Esta conciencia no lo paralizaba, sino que lo liberaba en sí. Sus ideas eran lo suficientemente poderosas como para merecer la persecución. Entonces, valía la pena desarrollarlas con todo el rigor y la honestidad de los que fuera capaz. En las páginas que había logrado salvar mentalmente de la destrucción, Tomás exploraba la relación entre el conocimiento y la compasión de una manera que Spinoza encontraba profundamente reveladora. Argumentaba que la verdadera compasión no puede basarse en la ignorancia de las causas del sufrimiento, sino en la comprensión profunda de esas causas. Solo cuando entendemos realmente por qué las personas sufren, por qué actúan de maneras destructivas, por qué se mantienen atrapadas en patrones de comportamiento que las dañan a ellas mismas y a otros, podemos desarrollar una compasión que sea
tanto efectiva como genuina. Una compasión basada en la ignorancia es sentimentalismo. Una compasión basada en el conocimiento es sabiduría en acción. Esta comprensión de la compasión ilustrada representaba para las autoridades eclesiásticas una amenaza sutil pero profunda. Si los fieles comenzaban a desarrollar formas de compasión basadas en el conocimiento y la comprensión más que en la obediencia a mandatos externos, podrían comenzar a cuestionar sistemas sociales y religiosos que perpetúan el sufrimiento en nombre de principios abstractos. Una persona verdaderamente compasiva, educada en la comprensión de las causas del sufrimiento, inevitablemente se convierte en una persona que cuestiona estructuras de poder que mantienen esas causas intactas. Spinoza reconocía en los escritos destruidos de Tomás una anticipación de su propia comprensión de la libertad como necesidad comprendida. Tomás había escrito sobre la experiencia de liberación que acompaña a la comprensión profunda de las causas que determinan nuestras acciones y emociones. Cuando entendemos realmente por qué sentimos lo que sentimos, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué nos atraen ciertas cosas y nos repelen otras, comenzamos a experimentar una forma de libertad que no depende de la capacidad de cambiar esas causas, sino de la comprensión clara de su funcionamiento. Esta libertad, a través del conocimiento, representaba una alternativa radical a la libertad prometida por la religión institucional, que generalmente dependía de la intervención divina externa y de la gracia dispensada a través de canales sacramentales controlados por el clero. Si las personas podían acceder a formas genuinas de liberación a través de la comprensión y el autoconocimiento, ¿qué necesidad tenían de sistemas complejos de mediación institucional? La quema de los escritos de Tomás era, desde esta perspectiva, un intento desesperado de preservar un monopolio sobre los medios de liberación espiritual. Los años posteriores a la destrucción fueron testigos de una intensificación de la actividad inquisitorial, como si la eliminación exitosa de los escritos de Tomás hubiera estimulado el apetito de las autoridades por nuevas destrucciones. Spinoza observaba este patrón con la lucidez fría de quien ha comprendido los mecanismos psicológicos que mueven a los perseguidores de ideas. Cada acto de censura exitosa refuerza la sensación de poder y control, creando una adicción a la destrucción que se alimenta de su propio éxito. Los inquisidores que habían quemado los escritos de Tomás habían probado la sangre intelectual y ahora la buscaban con una sed que ninguna cantidad de libros quemados podría satisfacer definitivamente. ¿Qué transforma a los guardianes de la fe en enemigos del pensamiento? Esta pregunta perseguía a Spinoza mientras observaba cómo personas que presumiblemente habían dedicado sus vidas al servicio de la verdad divina se convertían en destructores sistemáticos de toda verdad que no encajara en sus esquemas preestablecidos. La respuesta que había encontrado era tan simple como perturbadora, aun cuando una institución convierte la preservación de su poder en su objetivo principal. Todos los demás valores, incluyendo la búsqueda de la verdad, se subordinan a ese objetivo. Los guardianes de la fe se convierten en enemigos del pensamiento en el momento en que el pensamiento independiente comienza a amenazar la estabilidad de su posición. En los escritos destruidos de Tomás había también reflexiones sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad que resonaban profundamente con las propias investigaciones de Spinoza sobre estos temas. Tomás había explorado la experiencia de momentos
en los que la conciencia parece trascender el flujo temporal ordinario y acceder a una perspectiva desde la cual el pasado, el presente y el futuro se experimentan como aspectos de una realidad única e indivisible. Estos momentos de experiencia de lo eterno no eran descritos como éxtasis sobrenaturales, sino como expansiones naturales de la capacidad perceptiva humana cuando logra liberarse de las limitaciones impuestas por la ansiedad y la distracción. Esta comprensión naturalizada de la experiencia espiritual representaba para la ortodoxia religiosa una amenaza fundamental si lo sagrado podía ser experimentado directamente por cualquier persona a través del desarrollo de capacidades perceptivas naturales. Entonces, la mediación sacramental perdía su carácter de necesidad absoluta. Los fieles podrían comenzar a confiar más en sus propias experiencias directas de lo trascendente que en las interpretaciones oficiales de esas experiencias proporcionadas por las autoridades eclesiásticas. Spinoza había llegado a comprender que la quema de los escritos de Tomás era solo un episodio en una guerra mucho más amplia, entre dos visiones fundamentalmente incompatibles de la relación entre la humanidad y lo sagrado. Por un lado, la visión institucional que presenta lo sagrado como algo separado de lo natural, accesible solo a través de mediadores especializados y según protocolos estrictamente controlados. Por otro lado, la visión que él mismo estaba desarrollando y que reconocía prefigurada en Tomás, lo sagrado como la dimensión más profunda de lo natural, mismo accesible a través del desarrollo de capacidades humanas universales como la razón, la contemplación y la comprensión amorosa de las conexiones que unen todas las cosas. Los fragmentos de Tomás, que permanecían vivos en la memoria de Spinoza, contenían también una comprensión de la muerte que divergía radicalmente de las enseñanzas oficiales sobre el tema. No la presentaba como una transición hacia un estado de existencia cualitativamente diferente, sino como una transformación dentro del mismo continuum de la realidad natural. La muerte era descrita como el momento en el que los elementos que componen un individuo particular se reintegran en las corrientes más amplias de la existencia cósmica, pero sin la pérdida total de continuidad que implica la noción de aniquilación ni con la preservación de la identidad personal que prometen las religiones populares. Esta visión naturalizada de la muerte minaba uno de los instrumentos más poderosos de control psicológico utilizado por las instituciones religiosas, el miedo a la aniquilación personal y la esperanza de recompensas o castigos post-mortem. Si la muerte podía ser comprendida como una transformación natural dentro de un proceso cósmico continuo, entonces perdía mucho de su poder para generar el tipo de ansiedad que hace a las personas dependientes de promesas y amenazas sobrenaturales. La quema de estos escritos era, desde esta perspectiva, un intento de preservar la utilidad del miedo a la muerte como herramienta de control social. Mientras trabajaba en su ética, durante los años que siguieron a la destrucción, Spinoza sentía que estaba rescatando no solo las ideas específicas de Tomás, sino el tipo de pensamiento que esas ideas representaban. Un pensamiento libre de la necesidad de conformarse a dogmas preestablecidos, libre de buscar la aprobación de autoridades externas, libre de sacrificar la coherencia lógica en altares de conveniencia política o social. Este tipo de pensamiento, sabía Spinoza, siempre será minoritario porque requiere tipos de coraje intelectual y moral que la mayoría de las personas
prefiere no desarrollar, pero también sabía que siempre reaparecerá porque responde a necesidades profundas de la naturaleza humana que ninguna persecución puede eliminar completamente. Los concilios que habían ordenado la destrucción de los escritos de Tomás operaban bajo la ilusión de que las ideas peligrosas pueden ser eliminadas definitivamente a través de la destrucción de sus portadores materiales. Punta más, Spinoza había comprendido algo que los inquisidores ignoraban. Las ideas realmente poderosas poseen una capacidad de reproducción que trasciende los textos específicos que las contienen. Se transmiten a través de conversaciones, de miradas, de silencios significativos, de preguntas formuladas en el momento adecuado. La quema de libros puede destruir formulaciones particulares de ideas peligrosas, pero no puede destruir las necesidades humanas que dan origen a esas ideas. ¿Por qué ciertas épocas producen una abundancia de pensadores heréticos, mientras que otras parecen sumidas en la conformidad intelectual? Esta pregunta había ocupado mucho espacio en las reflexiones de Tomás, y Spinoza encontraba sus tentativas de respuesta profundamente iluminadoras. Tomás había sugerido que los períodos de herejía creativa coinciden con momentos históricos en los que las contradicciones internas de los sistemas de creencias dominantes se vuelven tan evidentes que ya no pueden ser ignoradas por las mentes más sensibles de la época. Los herejes no son rebeldes caprichosos, sino síntomas de sistemas ideológicos en crisis que ya no logran proporcionar respuestas coherentes a las preguntas que la realidad plantea. Esta comprensión histórica de la herejía como síntoma de crisis sistémica, más que como desviación individual, había llevado a Tomás a predecir que su propia época era solo el comienzo de un período de cuestionamiento mucho más amplio de las certezas religiosas establecidas. Los escritos que ardían esa noche contenían profecías intelectuales que Spinoza reconocía como extraordinariamente precisas anticipaciones de desarrollos filosóficos y científicos que transformarían completamente el paisaje mental europeo en los siglos siguientes. Los inquisidores que ordenaron la destrucción de los escritos de Tomás creían estar defendiendo verdades eternas contra los ataques de la razón humana limitada. Pero Spinoza había llegado a comprender que en realidad estaban defendiendo construcciones históricas específicas que habían perdido su capacidad de responder a las necesidades espirituales de personas cada vez más educadas y sofisticadas. Las verdades eternas, si realmente son eternas, no necesitan defensores. Se defienden solas a través de su capacidad de iluminar la experiencia humana en todas las épocas y circunstancias. Lo que necesita defensores violentos son las verdades temporales que han sobrevivido a su utilidad y se mantienen en pie solo a través de la inercia institucional y la represión del pensamiento alternativo. En las noches silenciosas de Ámsterdam, cuando el ruido de la ciudad se acallaba y solo quedaba el sonido de su propia respiración, acompañándolo en el estudio, Spinoza sentía la presencia fantasmal de todos los libros quemados, de todas las ideas destruidas, de todos los pensadores silenciados a lo largo de la historia. No como una presencia melancólica, sino como una fuerza que lo impulsaba hacia adelante. Cada idea destruida por la intolerancia se convertía en una razón adicional para desarrollar con mayor rigor y precisión las ideas que aún podían ser formuladas. Cada hoguera del pasado se convertía en combustible para los trabajos del presente. La herencia de Tomás vivía en la obra de Spinoza no como una repetición de ideas específicas, sino como una inspiración
hacia el tipo de honestidad intelectual que no acepta límites arbitrarios en la investigación de la realidad. Si hay preguntas que no pueden formularse, entonces hay aspectos de la realidad que permanecerán inexplorados. Si hay verdades que no pueden someterse al escrutinio racional, entonces hay creencias que se mantienen más por inercia social que por correspondencia con los hechos. El legado más importante de los escritos destruidos no eran las respuestas específicas que contenían, sino las preguntas que habían tenido el coraje de formular. Los últimos años de la vida de Spinoza estuvieron marcados por una intensificación de su comprensión sobre el significado profundo de lo que había presenciado aquella noche cuando ardieron los escritos de Thomas Sand. Ya no veía aquel evento como un episodio aislado de censura religiosa, sino como una manifestación particular de un patrón que se repite a lo largo de toda la historia humana, a la tensión irreconciliable entre el impulso hacia la verdad y el impulso hacia la seguridad, entre la búsqueda de comprensión y la búsqueda de control, entre la apertura hacia lo desconocido y el aferrarse a lo familiar. ¿No es la historia humana en gran medida la historia de esta tensión? Mientras pulía lentes en su taller y desarrollaba simultáneamente las ideas que revolucionarían para siempre la filosofía occidental, Spinoza contemplaba cómo cada generación debe elegir entre la comodidad de las respuestas heredadas y el riesgo de las preguntas nuevas. Los escritos de Tomás habían representado una elección clara a favor del riesgo, una apuesta por la posibilidad de que la verdad, por inquietante que pueda ser, es siempre preferible a la ilusión, por consoladora que ésta pueda resultar. En los fragmentos que conservaba en su memoria de aquellos textos destruidos, Tomás había explorado lo que llamaba la soledad del buscador, esa experiencia inevitable de aislamiento que acompaña a quienes se aventuran más allá de los límites de las creencias socialmente aceptadas. No la describía como una tragedia, sino como una condición necesaria para el desarrollo de formas más profundas de comprensión y compasión. Solo en la soledad del pensamiento independiente, libre de la presión de conformarse a expectativas externas, puede la mente humana desarrollar su capacidad plena de percibir la realidad tal como es, sin los filtros distorsionadores de la conveniencia social o la seguridad psicológica. Esta comprensión de la soledad como condición de la lucidez había resonado profundamente en la experiencia personal de Spinoza. Su excomunión de la comunidad judía, su marginación de los círculos cristianos, su decisión de vivir de manera austera para preservar su independencia intelectual. Todo esto había sido el precio que tuvo que pagar por el desarrollo de ideas que no encajaban en ninguno de los sistemas de pensamiento disponibles en su época. Pero lejos de experimentar este aislamiento como una pérdida, había llegado a comprenderlo como una ganancia. La ganancia de una perspectiva que no está comprometida con la defensa de ningún sistema particular de intereses. Los concilios que habían ordenado la destrucción de los escritos de Tomás habían actuado movidos por lo que Spinoza reconocía como una forma de miedo que trasciende, el miedo a ideas específicas, el miedo a la posibilidad misma de que ideas alternativas puedan surgir. No temían tanto lo que Tomás había escrito como lo que su ejemplo podría inspirar en otros. Si un pensador podía cuestionar aspectos fundamentales de la doctrina oficial y desarrollar alternativas coherentes y atractivas, entonces otros podrían hacer lo mismo. La destrucción de los escritos era un intento de enviar un mensaje disuasorio
a futuros pensadores potencialmente heterodoxos. Mas Spinoza había comprendido algo que los inquisidores ignoraban, que el pensamiento independiente no surge principalmente de la influencia de otros pensadores independientes, sino de la presión de la realidad misma sobre mentes que han desarrollado la capacidad de percibir discrepancias entre las explicaciones oficiales y los hechos observables. Las ideas heréticas no se contagian como enfermedades, emergen como respuestas naturales a contradicciones que se vuelven insostenibles para las conciencias más sensibles de cada época. En los escritos destruidos de Tomás había una comprensión de la relación entre individuo y comunidad que anticipaba desarrollos posteriores en el pensamiento político y social. Tomás había argumentado que las comunidades más saludables son aquellas que pueden tolerar y hasta nutrir ciertos grados de pensamiento divergente, porque esa diversidad intelectual actúa como un sistema inmunológico que protege a la comunidad contra la cristalización en formas rígidas que eventualmente se vuelven inadaptadas a las condiciones cambiantes de la existencia. Las comunidades que eliminan sistemáticamente el pensamiento divergente pueden ganar estabilidad a corto plazo, pero pierden la flexibilidad necesaria para responder creativamente a desafíos nuevos. Esta comprensión de la diversidad intelectual como fortaleza comunitaria más que como amenaza había llevado a Tomás a cuestionar no solo doctrinas religiosas específicas, sino la lógica misma de la ortodoxia como principio organizador de la vida social. Si la verdad es realmente una, como afirman las religiones monoteístas, entonces debe ser lo suficientemente robusta como para sobrevivir al encuentro con perspectivas alternativas. Si no puede sobrevivir a ese encuentro, entonces probablemente no era verdad en primer lugar, sino una construcción social que había perdido su correspondencia con la realidad. Spinoza reconocía en esta argumentación una anticipación de sus propias ideas sobre la democracia como el sistema político más racional, precisamente porque es el sistema que mejor puede aprovechar la diversidad de perspectivas humanas para llegar a decisiones más sabias. Pero también reconocía las razones por las cuales esta argumentación había resultado intolerable para las autoridades de la época. Socavaba la legitimidad de cualquier sistema basado en la imposición de una perspectiva particular sobre todas las demás, independientemente de la calidad de esa perspectiva. Los años que siguieron a la destrucción de los escritos fueron testigos de una escalada en la persecución de libros y ideas heterodoxas, como si el éxito de aquella primera quema hubiera desatado un apetito insaciable por nuevas destrucciones. Spinoza observaba este patrón con la fascinación horrorizada del científico que estudia una enfermedad social. Cada acto de censura exitosa parecía fortalecer la convicción de los censores de que la censura era no solo justificable, sino necesaria y efectiva. Se había puesto en marcha una lógica autorreforzante de destrucción que se alimentaba de sus propios éxitos aparentes. ¿Qué diferencia hay entre quemar libros y quemar personas? Esta pregunta había atormentado a Tomás en sus últimos escritos, y Spinoza encontraba sus reflexiones sobre este tema especialmente penetrantes. Tomás había argumentado que la quema de libros es en cierto sentido más grave que la quema de personas, porque cuando se quema a una persona, se destruye una vida individual, pero cuando se queman ideas, se destruyen posibilidades de vida
para generaciones futuras. Las ideas que podrían haber inspirado, consolado, liberado o iluminado a miles de personas son eliminadas junto con el papel y la tinta que las contenía. Esta comprensión de la destrucción de ideas como una forma de asesinato espiritual masivo había llevado a Tomás a desarrollar lo que llamaba una ética de la preservación intelectual, la obligación moral de proteger y transmitir ideas valiosas, incluso cuando esas ideas puedan resultar incómodas o desafiantes para los sistemas de poder establecidos. No se trataba de preservar todas las ideas indiscriminadamente, sino de reconocer que algunas ideas poseen un valor que trasciende su utilidad inmediata para quienes las formularon originalmente. Spinoza había abrazado esta ética de la preservación intelectual como una de sus responsabilidades fundamentales como filósofo. Cada página que escribía era, en parte, un acto de rescate de ideas que habían sido destruidas, suprimidas o distorsionadas por los mecanismos de control ideológico de su época. Su ética no era solo una obra de filosofía personal, sino un archivo de posibilidades de pensamiento que las generaciones futuras podrían necesitar para navegar sus propios desafíos existenciales y sociales. En los escritos destruidos de Tomás había también una exploración de lo que podríamos llamar la psicología de los destructores de ideas. ¿Qué tipo de personas se sienten llamadas a destruir pensamientos que no han originado y que a menudo no han comprendido completamente? Tomás había identificado en los censores e inquisidores un patrón psicológico característico, personas que habían sacrificado su propia capacidad de crecimiento intelectual a cambio de seguridad institucional y que por tanto experimentaban cualquier manifestación de crecimiento intelectual en otros como una amenaza personal a su elección de vida. Esta comprensión psicológica de la censura como una forma de envidia intelectual institucionalizada había llevado a Tomás a desarrollar una actitud de compasión hacia sus perseguidores que Spinoza encontraba tanto admirable como estratégicamente inteligente. Los destructores de ideas no son, desde esta perspectiva, malvados por naturaleza, sino personas que han quedado atrapadas en sistemas que recompensan la supresión del pensamiento independiente y castigan cualquier manifestación de curiosidad intelectual genuina. Son, en cierto sentido, las primeras víctimas de los sistemas que administran. Esta compasión hacia los perseguidores no implicaba aceptación pasiva de la persecución, sino una comprensión más profunda de las fuerzas sociales y psicológicas que la hacen posible. Si los destructores de ideas son personas que han sido educadas para temer el pensamiento independiente, entonces la mejor defensa contra la destrucción de ideas es la educación de más personas en la capacidad y el coraje de pensar de manera independiente. La batalla contra la censura no se gana solo preservando ideas específicas, sino cultivando el tipo de mentalidad que genera nuevas ideas continuamente. Spinoza había llegado a comprender que su propia obra filosófica era en el fondo un experimento en este tipo de educación, un intento de demostrar cómo una mente humana puede liberarse progresivamente de las limitaciones impuestas por el miedo, la superstición y la dependencia de autoridades externas, y desarrollar formas de comprensión que se basan en la observación directa de la realidad más que en la aceptación de testimonios ajenos. La ética era tanto una descripción de este proceso de liberación como una invitación para que otros emprendieran procesos similares. ¿Puede una idea ser realmente destruida o solo puede ser temporalmente ocultada? Esta pregunta había fascinado a Tomás y sus reflexiones sobre el tema habían llevado a Spinoza hacia una comprensión casi mística
de la indestructibilidad fundamental de las verdades profundas. Las ideas que corresponden realmente a aspectos importantes de la realidad humana o natural poseen una especie de inmortalidad, pueden ser suprimidas durante periodos históricos específicos, pero inevitablemente reaparecen cuando las condiciones vuelven a ser propicias para su formulación y desarrollo. Esta comprensión de las ideas como fuerzas naturales que obedecen a sus propias leyes de aparición y desarrollo había consolado a Tomás durante los periodos más difíciles de persecución. Sabía que las ideas que estaba desarrollando no dependían de él personalmente para su supervivencia. Si eran realmente valiosas, encontrarían otros portadores en otros momentos históricos. Su tarea no era garantizar la supervivencia eterna de sus formulaciones específicas, sino desarrollar esas ideas con la mayor claridad y rigor posibles durante el tiempo que tuviera disponible para hacerlo. Spinoza había adoptado esta actitud de serenidad ante la posible destrucción de su obra como una fuente de libertad creativa. Al liberarse de la ansiedad por el destino de sus escritos, podía concentrarse completamente en la tarea de desarrollar sus ideas sin las distorsiones que introduce el deseo de agradar a audiencias contemporáneas o de evitar controversias que podrían resultar peligrosas. Esta libertad interior era, reconocía, uno de los legados más valiosos de los escritos destruidos de Thomas Sand en las últimas páginas que había logrado leer antes de la destrucción. Tomás había desarrollado una visión de la historia humana como un proceso cíclico en el que períodos de apertura intelectual y espiritual alternan con períodos de contracción y represión. Los períodos de contracción no eran vistos como derrotas definitivas de la razón y la libertad, sino como fases necesarias de un proceso más amplio en el que la humanidad digiere y asimila los avances logrados durante los períodos de apertura. Las ideas destruidas durante los períodos represivos no desaparecen completamente, se refugian en formas subterráneas y prepararán su resurgimiento para épocas futuras más receptivas. Esta visión cíclica de la historia intelectual había proporcionado a Tomás un marco para comprender su propia época no como un momento de crisis final, sino como una fase transitoria en un desarrollo más amplio de la conciencia humana. Los inquisidores que quemaban sus escritos estaban participando involuntariamente en un proceso dialéctico en el que cada acto de represión genera las condiciones para formas futuras de liberación más profundas y resilientes. Spinoza reconocía en esta comprensión dialéctica de la historia una anticipación de desarrollos posteriores en la filosofía de la historia que no se formularían completamente hasta siglos después de su muerte, pero también reconocía su valor práctico inmediato. Proporcionaba una perspectiva desde la cual los reveses temporales podían ser integrados en una visión más amplia del progreso humano, sin caer ni en el optimismo ingenuo ni en el pesimismo paralizante. Mientras trabajaba en los capítulos finales de su Ética, Spinoza sentía que estaba completando no solo su propia obra filosófica, sino también la obra que Tomás había comenzado y que la destrucción había interrumpido. No como una repetición de las ideas específicas de Tomás, sino como una continuación del proyecto más amplio de desarrollar formas de pensamiento que pudieran resistir los embates de la intolerancia y proporcionar recursos intelectuales para futuras generaciones de buscadores de la verdad. Las ideas centrales que habían costado la vida a los escritos de Tomás, la naturalización de lo sagrado, la democratización del acceso
a la experiencia espiritual, la comprensión de la libertad como necesidad comprendida, la visión de la comunidad como diversidad armoniosa, vivían ahora en las páginas de la ética, pero desarrolladas con un rigor geométrico y una sistematicidad que las hacían más resistentes a la refutación superficial y la distorsión interesada. ¿No es acaso la mejor venganza contra los destructores de ideas la creación de ideas aún más poderosas? Esta pregunta había acompañado a Spinoza durante todos los años de trabajo en su obra maestra. Cada demostración geométrica que desarrollaba era una respuesta a la lógica de la destrucción que había presenciado aquella noche en Ámsterdam. Si los enemigos del pensamiento dependían de la fuerza bruta para imponer sus visiones, él respondería con la fuerza de la razón desarrollada, con una precisión que hiciera imposible ignorarla o refutarla fácilmente. En los últimos días de su vida, cuando la enfermedad pulmonar que había contraído por años de inhalación del polvo de vidrio comenzó a limitar severamente su capacidad de trabajo, Spinoza pasaba largas horas contemplando el significado de lo que había presenciado y de lo que había logrado crear en respuesta. La hoguera que había destruido los escritos de Tomás había sido paradójicamente uno de los eventos más creativos de su vida intelectual. Había catalizado un proceso de desarrollo filosófico que probablemente no habría ocurrido de la misma manera sin esa experiencia de destrucción presenciada. Los amigos que lo visitaban durante sus últimos días notaban en él una serenidad que contrastaba marcadamente con la amargura que cabría esperar en alguien que había sufrido la persecución y el ostracismo durante gran parte de su vida adulta. Cuando le preguntaban por el secreto de esa serenidad, Spinoza respondía recordando las palabras de Tomás sobre la indestructibilidad fundamental de las ideas verdaderas. Había llegado a comprender que su tarea no era preservar su obra contra toda destrucción posible, sino desarrollarla con tanta claridad y fuerza lógica que pudiera reproducirse en otras mentes, incluso si los textos originales desaparecieran. ¿Qué significa, finalmente, que una verdad sobreviva a quienes intentaron destruirla? En sus últimas reflexiones, Spinoza llegó a la conclusión de que la supervivencia de las ideas verdaderas no depende de factores externos como la protección institucional o la preservación de textos específicos, sino de su capacidad intrínseca de iluminar aspectos de la experiencia humana que ninguna censura puede eliminar. Las preguntas que Tomás había formulado y que habían resultado tan amenazadoras para las autoridades de su época continuarían surgiendo espontáneamente en las mentes de personas enfrentadas a las mismas contradicciones y limitaciones que habían inspirado originalmente esas preguntas. La verdadera victoria sobre la destrucción de ideas no consiste en preservar formulaciones específicas de esas ideas, sino en cultivar el tipo de mentalidad que puede regenerar esas ideas una y otra vez en respuesta a las necesidades de cada época. Los escritos de Tomás habían ardido, pero el tipo de pensamiento que representaban había encontrado una nueva encarnación en la obra de Spinoza y encontraría futuras encarnaciones en las obras de pensadores aún no nacidos que enfrentarían desafíos similares en circunstancias diferentes. Cuando finalmente llegó el momento de su muerte, Spinoza experimentó lo que describió a sus amigos más cercanos como una sensación de completitud. Había logrado transformar la experiencia de destrucción presenciada en aquella hoguera de Ámsterdam en una fuerza creativa que había producido una obra filosófica capaz de nutrir la búsqueda de la verdad durante generaciones
futuras. Los escritos de Tomás habían muerto para que pudieran hacer la ética. La destrucción había sido paradójicamente el precio y la condición de una creación aún más significativa. En las últimas páginas que escribió, Spinoza incluyó una reflexión que reconocía como su homenaje final a la memoria de Tomás. La mente humana no puede ser absolutamente destruida con el cuerpo, sino que de ella permanece algo que es eterno. Esta eternidad de la mente no era una promesa de supervivencia personal, sino el reconocimiento de que las ideas verdaderamente importantes se incorporan al patrimonio permanente de la humanidad y continúan actuando en el mundo mucho después de que sus formuladores originales hayan desaparecido. Los inquisidores que habían ordenado quemar los escritos de Tomás creían haber ganado una batalla definitiva contra ideas peligrosas. No podían imaginar que estaban proporcionando la inspiración para una obra filosófica que transformaría para siempre el pensamiento occidental y que seguiría influyendo en las mentes más lúcidas de la humanidad siglos después de que sus nombres fueran olvidados. La hoguera que había consumido los pergaminos de Tomás había encendido una llama más poderosa en la mente de Spinoza, una llama que ninguna cantidad de persecución posterior podría extinguir. Y así, mientras las cenizas de los escritos destruidos se dispersaban en el viento de Ámsterdam aquella noche lejana, las ideas que contenían comenzaban su transmigración hacia otras mentes, otros textos, otras épocas. La verdad, como había intuido Tomás y como había demostrado Spinoza, posee una resistencia que trasciende cualquier forma particular de su manifestación. Puede ser temporalmente ocultada, distorsionada o destruida, pero no puede ser eliminada definitivamente mientras existan mentes humanas capaces de formular las preguntas fundamentales que la vida misma plantea a cualquier conciencia lo suficientemente despierta para percibirlas.